a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián y para los nuevos les doy la bienvenida a mi canal y les pido que se suscriban, que es totalmente gratis. Hoy estoy acá en San Diego, California, y te voy a mostrar el USS Midway, el portaaviones gigante que está acá, que es museo y se puede entrar, así que no te pierdas este video. El portaaviones se encuentra muy cerquita de lo que es la cancha de béisbol Los Padres y también el centro de convenciones de San Diego, muy cerquita. Vamos todo por la costa y nos vamos a encontrar con este monstruo que está imponente en el horizonte. Es gigante, para mí debe tener como 2 o 3 cuadras de largo, fácil. Hay muchas atracciones adentro y se hacen eventos distintos. En estos días se hizo el evento por la película Top Gun. Y también se hacen por los aniversarios de los veteranos de Vietnam y otras guerras, ¿no? La entrada sale para los adultos $31. Los chicos menores de 6 a 12 años está $21. Parece que nos ofrecen un audio en distintos idiomas para que podamos conocer mucho más la historia de este fabuloso portaaviones. Y esta es nuestra entrada de la 31. Este portaaviones no participó en la Segunda Guerra Mundial, pero sí se empezó a construir a finales, en 1942, llamado Midway, por la famosa batalla aeronaval en las Islas Midway. Es el tercero con este nombre. Fue dado de baja en 1992 y fue donado a San Diego. En el 2004 fue declarado museo. Participó de la Guerra de Vietnam y la Guerra del Golfo Pérsico en 1991 y fue la nave más grande en su historia, 296 metros de largo, y también es la que más años estuvo en operaciones, 47 años. Acá me llamó la atención, esto es un lugar para dejar los cochecitos y venir con el baby. Esta es la parte donde se guardan, y se guardaban antiguamente, los aviones. Este es un F-4F Wildcat, es uno de los aviones de combate estadounidense. Acá, como podemos ver, son las ruedas. Para bajar las ruedas, el piloto tenía que hacer 27 movimientos coordinados y la verdad que tenía que hacer mucha fuerza para poder bajar el tren de aterrizaje. Como vemos allá arriba tenemos unas ametralladoras. Este es el bombardero SBD Dauntless, uno de los bombarderos que participaron en la batalla de Midway en la Segunda Guerra Mundial. Estos aviones tenían la particularidad que para lanzar la bomba que tenemos acá, tenían que caer en picada para poder darle en el blanco. Así que imagínense lo que hubiese sido manejar uno de estos y tirar la bomba y quedar en el blanco. Todo lo que te voy contando de cada avión es gracias a este aparatito que nos dan a cada uno. Entonces escaneás un código QR que hay abajo de cada avión y te explica todo muy bien detallado. Datos sobre el avión. Este es el F-4U-4 Corsair. Es uno de los aviones diseñados exclusivamente para hacer aviones para portaaviones. Tiene la particularidad de que las alas están curvadas para facilitar el aterrizaje en el portaaviones. Y el tren de aterrizaje es bastante cortito, así que puede aterrizar muy fácilmente. Y como vemos, la parte de adelante está tirada para arriba, entonces puede agarrar velocidades más rápido que cualquier otro y puede despegar con más facilidad. Así ya son las eyectables. Salvan la vida, pero bueno, cuando bajás tenés otros peligros, ¿no? Como caer mal y que te lastimes o lesiones o sufras algo en la cadera, las rodillas. Pero bueno, te salvaba la vida. ¿Qué les está pareciendo el video? Para mí es muy interesante todo esto porque es no más de ser solamente la historia de Estados Unidos, es una historia mundial, es algo que aconteció y que choqueó a todo el mundo como fue la Segunda Guerra Mundial. Así que, ¿qué te parece? Déjame en los comentarios a ver si te está gustando. Y si te gusta mucho este video y este contenido, suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de estos videos acá en San Diego, California. Arriba van los aviones por acá. Y después esto es un ascensor que se sube y basta. La parte de arriba. Y aterrizó la gaviota. ¿Qué carajo se llevó?
Wow, esta rampa me hace acordar mucho, mucho a Robotech. Y también a Evangelion, ojo. Robotech, también llamado Macross. ¿Lo veían ustedes? ¿Les gustaba? A ver, déjenme en los comentarios, a ver. Y acá tranquilamente podemos cantar In the Navy. In the Navy. Y como siempre, después de una atracción, siempre tenemos... ¡Ay, miren lo que es eso! ¡Qué bueno que está! Tenemos el merchandising oficial. A ver, un busito de Top Gun. ¿Cuánto sale para los niños? Ah, no tiene precio. Surprise. Mentira, sí tienen precio. Y salen 42. ¿Qué son estas camperas? La campera de Top Gun. Las camperas salen $220. Wow, estas son de cuero, estas ya simulan la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Muy bueno. Estos también están... Uf, por Dios. No lo quiero ni decir. Wow, miren esos termos. 30. Esto vi en muchos negocios, así de recuerdos, que te venden la gorra con la remera. Las dos cosas. Y esto sale 40. Vas buscando por talle. Este es talle M. L. Wow, miren. Al estilo Lego. Muchas cositas para comprar tenés. Ahora te puede llevar un buen regalo. Un buen recuerdo también de acá. Están muy buenas las cosas que hay. Y la verdad no las vi en ningún otro lado, ¿no? Mirá que vos salís a la calle y ves puestos de ropa y todo eso, y todos tienen lo mismo. Todo lo mismo, y bueno, tienen distintos precios. Pero acá es algo único, no está en otro lado. Te sugiero que agarres el mapita porque veo que mucha gente solamente se queda en este lado y después se va. Pero bueno, hay otros lugares para arriba, como en esa escalera, que está apenas entras. Apenas entras ahí, vas todo por acá en el lugar donde dejan los carritos. Ahí es para ir arriba. Y está este cartel que dice vamos para arriba. Wow, que hace calor acá adentro. Acá se siente calor. Miren todos los cables, todo el cablerío que hay acá. Acá una chispita y chao. Nos vemos en Disney. Ahora te digo una cosa, los techos son re bajitos. Yo mido 1,70 m y miren, ni siquiera estoy estirando la mano para tocar el techo. Oh, miren lo que es esto. Todos los trajes y los cascos. No soy muy experto, pero según las películas, acá se planean los ataques, ¿no? Bueno, se dice en qué área va cada uno o en qué hangar sale. Acá tenés marcado el nombre del piloto, lo que tiene de gasolina y cuál es su misión. Para que el portaaviones funcione, se necesitan 4.500 tripulantes y 3,4 millones de galones de combustible y un motor con 212.000 caballos que da una velocidad de 33 nudos. Cuando está completo, pesa 69.000 toneladas. Adentro es toda una ciudad. Hay centros médicos, kioscos, peluquerías y centros de lavado. Se hacían 13.000 comidas al día, 80.000 cortes de pelo al año y 43.000 lavados de ropa por semana. Tiene 30.000 lamparitas y 1.500 teléfonos. Es uno de los museos militares más importantes del mundo y hoy tiene una exhibición aproximada de 30 aeronaves. Qué increíble todo esto. Miren las fotos que hay con alrededor de los pasillos, fotos de aviones.
Seguimos caminando, esto no tiene fin, ¿eh? Sigue y sigue y sigue. La verdad que vale mucho la pena los $31 de la entrada. Si te parece de gran valor mi contenido, te invito a hacer una donación al canal en forma de agradecimiento. Con muy poco me ayudarías muchísimo para mejorar y hacer muchos más videos. Acá vemos los camarotes. Acá tenemos un lugar de trabajo. Y esas son las camas, son cuchetas. Tienen bastante espacio, ¿eh? Yo tuve el honor de estar en el submarino Ara San Juan, ahí en Mar del Plata. Y la verdad que las camas adentro eran mucho más chiquitos el espacio que tenían entre ellas. Este es el teléfono rojo para llamar a Batman. Un centro de control del tráfico aéreo. Señor, lo tenemos en el radar. Lo tenemos en el radar. Es mucho más grande que un barco. De la zona de las anclas. La casa lleva dos anclas. Miren lo que es esto, lo que son esas cadenas de pesadotas. Wow. Estas no las mueves pero ni a palazo. Está el agua, a ver si la ven en el fondo. Ah, no, acá está todo abierto, ¿no? Ahí están las cadenas de las anclas, que también en las puntas están abiertas y entra agua. De otro lado también entra agua, y en la punta también. Y acá tenés las camas para dormir. No dormías ni a palo acá. Oh, este lugar es masivo, está lleno de camas. Wow, acá hace más viento y más frío. ¿A dónde estamos yendo? Wow. Este es un gigantesco acumulador de vapor. Creo que serían para los eyectores de aviones. Es medio confuso, pero si tenés el mapa no, porque tenés que tener el mapa. Porque si venís por primera vez y no preguntás y no haces nada, solamente estás en este lugar. Y si no te pones a investigar ni a ver el mapa, no hubieses visto la parte que yo te mostré ahora, y mucho menos la parte de arriba, porque no hay ningún lugar que diga que la escalera se va para arriba, para la parte donde despegan los aviones. Así que bueno, te recomiendo sí o sí que tengas el mapita, y si no entendés, preguntá a cualquier persona que te van a ayudar. Vamos a ver si podemos ir para arriba. Sí, acá es. Vamos a la parte, una de las partes más interesantes. Obviamente todo es interesante. Es tan interesante que quise venir acá hace mucho. Pero bueno, la parte que más quiero ver es la parte donde están los aviones donde despegaban. Estas son las cápsulas que en el caso de emergencia tengas que usar alguna de estas porque el barco se hunde o algo pasó. Y adentro, ¿qué hay? Tenés un bote inflable y después también tenés comidas y señales para que puedas hacer señales de luz para que te vengan a rescatar. Ahora sí estamos pisando la pista de aterrizajes. Miren la cantidad de aviones que hay. La mayoría de los aviones tienen las alas plegables para que puedan entrar más aviones y se pueda estacionar uno al ladito del otro. Este es el sector de comunicaciones de esta plataforma. Les puedo decir que no veo el final de la pista. Es larguísima. Por Dios, lo que son estos aviones. ¿Y qué me cuentan? ¿Les está gustando el video? ¿Les gusta la aviación? ¿Les gustan los aviones? ¿Les gustan las cosas de guerra? A ver si me ponen en los comentarios, a ver qué les gusta y qué aviones les gustaría ver.
Acá te dan una explicación de cómo es el aterrizaje en los portaaviones. Está bueno porque te explica muchas cosas. Y bueno, y también con el cosito este que te dan del audio, puedes escanear códigos en cada avión y te dice toda la info. Miren lo largo que es esto. Decime que es un F-14 Tomcat. Sí, es un F-14 Tomcat. Por fin lo veo en persona. Yo lo tengo a escala. Esto me parece que son más de rescate. La de cables y cablecitos que tiene todo esto. Es la chapa y cables nada más, no hay otra cosa. Está bueno porque puedes entrar en varios helicópteros, te puedes subir a varios aviones. Está copado eso también. Esta es una zona de autorización para el despegue y para el aterrizaje. Y acá están las luces indicativas. Se llama de la película Pelotón. Wow, miren las ametralladoras que tienen. Al fin llegué a un extremo, miren, hay más barcos allá. Barcos y buques militares. Por fin estoy llegando al otro extremo. Tardé una banda. Y justo acá al lado está el aeropuerto. No sé si ven, ahí está por aterrizar un avión azul. El aeropuerto de San Diego. Una cosa que presté atención, el portaaviones está en el agua. Y no se mueve ni a palos, ¿eh? Parece que estamos arriba de un edificio, no se mueve para nada. Vamos a echar un vistazo desde la torre de control. Para subir a esta parte, la parte más elevada del portaaviones, donde están los puestos de controles, tenés que subir 3 niveles y unas escaleritas que son así de empinadas. La torre de control es dirigida por el Boss y el Mini, y es solo para tráfico aéreo. El Boss controla el tráfico alrededor de la nave y el Mini se encarga de todo lo que pasa en la pista. En otro sector, el capitán maneja la nave a ciegas, ya que está en el centro de la torre sin ventana cerca, solo se guía por señales de luces y sonido. Otra persona se encarga de las velocidades y otro del mapeo. Los guías son veteranos y aparte de instruirnos, él nos contó que en sus años de servicio, acá adentro, su momento más feo fue una noche, la más difícil, durante una tormenta espantosa en la mitad del mar, que hasta el día de hoy lo deja sin poder dormir. Buenas las explicaciones, las cosas que decía el señor, la verdad que
muy complicado, muy complejo manejar todo esto. Es muy complejo. Inimaginable lo que debe ser esto en el mar en época de guerra, con los bombardeos por todos lados, la gente desesperada yendo a todos lados a cumplir sus roles correspondientes. Y el ruido de los aviones entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. La verdad debe ser increíble, debe ser impactante. Para comer me comí, todavía no comí. Me pedí un sándwich italiano. Yo pensé que era un sándwich a la italiana, pero no, es un sándwich de jamón queso acompañado con pastas. Y bueno, y una Coca-Cola. Todo me salió $16. Y con esta deliciosa comida doy fin a este video. La verdad estuvo muy bueno, la pasé muy bien. Es muy recomendable todo el museo. Y lleva bastante tiempo recorrerlo, porque es muy grande. Así que bueno, con esto me despido. Y si ya sabes, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, deja un comentario y nos vemos en el próximo video.